muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales, la vida empieza donde todos son iguales. Ángela James o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Barra de Mujeres. Antes de empezar la parte central del programa, digamos, vamos a hacer algunos comentarios sobre varios temitas. Uno primero es que el día 7 de septiembre se celebra el Día de los Derechos Cívicos de las Mujeres, que es el día que las mujeres adquirieron el derecho al voto. Y un poco lo que pedimos a propósito de este día es a los congresistas y a los congresistas es que por lo menos discutan un proyecto de ley que se ha presentado entre el Movimiento Manuela Ramos, la Defensoría del Pueblo y el Jurado Nacional de Elecciones para regular toda la aplicación del mecanismo de cuotas. O sea, desde que salió el mecanismo de cuotas en el año 98, o sea, hace como 10, 12 años, sistemáticamente han habido una serie de interpretaciones de la ley que lo que han hecho y han tenido como resultado es la restricción del derecho de las mujeres al acceso al cumplimiento de la ley. Se han incluido entre las cuotas, por ejemplo, la candidata a la alcaldía o a la presidencia o a la vicepresidencia regional. No se han respetado las cuotas entre los titulares y los suplentes, sino sumando todo se ha llegado al 30%. Entonces, han habido una serie de irregularidades que en definitiva lo que han hecho es eliminarle o limitar posibilidades a las mujeres. Entonces, después de una experiencia vasta en este tema, sistematizamos con el Jurado Nacional de Elecciones todos los problemas que han habido y las soluciones que se le han ido dando, y hemos hecho un proyecto de ley para evitar que futuros jurados interpreten también mal la ley, porque no sé si ustedes saben que las normas que da para un proceso electoral un jurado ya no sirven para el siguiente proceso. O sea, cada proceso electoral se rige por sus propias normas dictadas por el jurado. Y eso es lo que ha pasado en el caso de la aplicación del mecanismo de cuotas, ¿no? Diferentes jurados, diferentes criterios, diferentes normas, algunas respetuosas de la cuota, algunas promotoras de las mujeres y muchas otras que no lo han sido. Y eso es lo que les pedimos a las congresistas y los congresistas, a ver si se dignan mirar este proyecto que ya está más de un año en el Congreso. Después también comentarles que tenemos un proyecto que se está trabajando, que ya las congresistas, varias de ellas son conocedoras del tema, sobre acoso político. ¿Y qué cosa es el acoso político? Son todos unos actos de hostigamiento que se realizan contra candidatas o contra autoridades elegidas para que salgan de sus puestos y les dejen el espacio a los varones. Por ejemplo, se han revisado las revocatorias, muchas de las revocatorias, de las declaraciones de vacancia sobre todo, y la mayoría son de autoridades mujeres, porque generalmente detrás de una mujer ponen un accesitario varón, entonces sale una mujer y entra el accesitario varón. Y además porque a veces las mujeres piden fiscalización, piden informes, piden meterse un poco más en el manejo público, del manejo presupuestal de la instancia en la que corresponde, y eso no les gusta. Entonces simplemente la vacancia. Entonces estamos tratando de armar un proyecto de ley sobre acoso político para cortar esto y sancionarlo incluso como delito, ¿no? Así como el acoso sexual, el acoso político, pero sancionado como delito porque está pues atentando contra el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres a través de muchas veces de actos muy violentos, ¿no? El caso más extremo fue el de una política boliviana que fue asesinada, ¿no? Hace relativamente poco tiempo. Y bueno, también tenemos algunas burradas o muladas que han hablado algunas de nuestras
nuestras magnas, insignes autoridades. Por ejemplo, el presidente regional de Ayacucho, el señor Wilfredo Oscorima Núñez, ha referido, ahí está, para que lo puedan ver y fijarse bien su rostro, que cuando se le ha preguntado por la asignación de recursos para el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, dijo que cuestionó el desempeño de la mujer en la vía pública, diciendo que si no estaban capacitadas para desempeñar un cargo, entonces pues que se vayan a su casa a seguir lavando y cocinando. O sea, en la calle, el individuo, y probablemente no va a tener ninguna sanción. Seguramente la mayor parte de los hombres que están en su entorno le harán coro de buena, oye, sabemos cómo es ese tipo de cosas, ¿no? Y lo otro es que hay un restaurante que se llama Oceánica y que la ambientación de sus servicios higiénicos, no sé si están las fotos, Vanessa, para caballeros tiene unos inodoros y unos lavaderos adornados con piernas, ahí están, por ejemplo, ahí están los labios, glúteos, a ver si están los glúteos que sostienen el vidrio de los lavamanos. O sea, una cosa grotesca realmente, y no sé qué está pasando a la gente, que hay algún polvo cósmico que está embruteciendo a los seres humanos, en particular los varones aquí en nuestro país. Pero bueno, vamos a regresar dentro de unos minutos para el tema nuestro, que es lo que les cuesta a las mujeres tener justicia. Regresamos. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Mi hijo fue golpeado en su detención, en el traslado hacia la comisaría y dentro de las instalaciones de la comisaría. Al día siguiente se complicó su salud, falleciendo a las 48 horas de haber sido torturado. Lo confundieron con un delincuente y inmediatamente llamaron a otros policías, a las Águilas Negras. Le pegaron, lo torturaron, otros 3 lo subieron a la fuerza a la maletera. Y ahí mi esposo, dentro de la maletera de las Águilas Negras, es que muere. Cuando llego a la comisaría del distrito donde había pasado el caso, encontré a mi hijo torturado, golpeado, enmarrocado. Inclusive mi hijo se quería suicidar en ese momento aventándose por la ventana del 2º piso. Desde la sociedad civil consideramos que esta situación es inaceptable. El Estado peruano se ha comprometido a establecer el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. La ejecución de este mecanismo estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Permitirá realizar visitas a los lugares de detención, examinar las condiciones de los detenidos, entrevistarse con estos detenidos en un tono de absoluta confidencialidad, formular recomendaciones a las autoridades para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad.
Bueno, y estamos con nuestro invitado comentarista Wilson Hernández. Él es economista y ha realizado una investigación que se titula ¿Cuánto le cuesta la justicia a las mujeres? Y ahí vamos a poder evaluar costos económicos y no económicos, ¿no? Bienvenido, Wilson. Gracias. Esto es en acceso a la justicia en procesos de alimentos y de violación sexual, y se llevó a cabo en Apurímac, específicamente en 2 provincias. ¿Son provincias? Apurímac, ¿no? Y Cajamarca, ¿no? En Andahuaylas y Chinchero. Sí. ¿Chinchero o es Chincheros? Chincheros. Chincheros, siempre me confundo con la otra, la del Cusco. Y Cajamarca, que se hizo en Chota y San Marcos. Esto es dentro de un proyecto de acceso a la justicia en comunidades rurales ejecutado por el Poder Judicial a través de la Oficina Nacional de Justicia de Paz, ONAJUP. Entonces, Wilson, a ver, primero cuéntanos del objetivo de esta investigación. ¿Cuál fue? A ver, la pregunta es muy básica y se recoge en el libro, ¿no? Es el título del libro, ¿cuánto le cuesta la justicia a las mujeres? Y esta fue un encargo de investigación del consorcio PROJUR, Programa de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales, financiado por la Cooperación Suiza y ejecutado por el SER y Paz y Esperanza. Y después este proyecto pasaría a manos del Poder Judicial, ¿no? Y justamente bajo el Poder Judicial es que sale ahora la publicación. Cajamarca y Apurímac, digamos, eran las zonas de intervención del proyecto PROJUR, y ahí las razones de la focalización del estudio en esta zona, ¿no? Y justamente las 4 provincias, ¿no? Digamos, entre las particularidades de estas provincias es que habían ciertos problemas fuertes del acceso a la justicia, y cuantitativamente habían problemas o muchas mujeres que necesitaban o pedían una pensión de alimentos, y de otro lado un caso socialmente más relevante pero menos cuantitativamente importante, el de violencia sexual, ¿no? Así es. Y siempre hablando, digamos, el foco de la intención del estudio fue recoger la incidencia rural de estos 2 fenómenos, ¿no? Y a través de eso la pregunta fue cuánto le cuesta la justicia a las mujeres, pero no solo en términos económicos, sino también aquello que no podemos ver. O sea, ¿cuánto le cuesta tener una sentencia satisfactoria? O un fallo satisfactorio. Llegar hasta ese momento, digamos, ¿no? Porque con ejecución y todo, porque nada te sirve que te dicten una sentencia de pago de alimentos de 10.000 soles mensuales y no te dan ni un mango tu expareja o el padre de tu hijo, ¿no? Exacto. Lo que hice fue en realidad partir en 3 tiempos la presencia de costos, no económicos y no económicos, es antes, durante y después del proceso judicial, en ambos casos, digamos, que es el marco metodológico, ¿no? Entonces, antes, en términos de pensión por alimentos, lo que se recogió, porque hicimos encuestas con las propias demandantes, lo que se recogió es que efectivamente había una serie de intentos o particulares o institucionales para tratar de que el hombre en este caso pues pague una pensión, ¿no? Digamos que los intentos particulares no tienen mucho efecto, los esfuerzos institucionales se concentraron básicamente en las demunas, ¿no? Y en eliminar el requisito del abogado, ¿no? Para, digamos, abaratar también en teoría facilitarle a la mujer, porque es la que más demanda los alimentos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Digamos, y una particularidad sobre las demunas es que lo que encontramos es que básicamente son acuerdos de conciliación que se llegan a buenos términos a ellos, pero que no se pueden ejecutar, porque la demuna pues no tiene ningún tipo de coerción, ¿no? Y además son pensiones que se fijan a un nivel muy muy bajo. Estamos hablando de 5 soles, 10 soles o 15 soles de pensión en estas provincias que tienen altos niveles de pobreza, ¿no? 5 soles diarios. No, mensuales. Por Dios. En algunos casos hemos encontrado pensiones de ese tipo, ¿no? Así de bajas. Claro, cuando uno lleva al Poder Judicial, el monto de pensión obtenido sube, ¿no? Digamos. Esto es por demuna, ya. Eso es por demuna. Acuerdo, sí. Que no es una conciliación formal, tampoco con mérito de sentencia. Se puede pedir la ejecución del acta de conciliación. Ya, o sea, son autorizadas, están dentro de la reglamentación de los centros de conciliación. Sí, sí, digamos. Y si yo como mujer, digamos, no me cumplen la pensión, yo tengo la opción de ir al Poder Judicial, digamos, ¿no? Entonces, claro, como mencionabas, hay la opción de ir al Poder Judicial sin la necesidad de tener abogado. Y para esto el Poder Judicial facilitó, creó un formato de demanda de alimentos para que pues ya no tengan que buscarlo. Sin embargo, no es la práctica. En la práctica no se usa prácticamente. Nosotros revisamos aproximadamente 400, 500 casos y en función de la provincia o 0% o un máximo 5% de mujeres usó este formato de demanda de alimentos, ¿no? Y detrás de esto hay problemas de difusión y hay problemas de capacidad de comprensión del formato, ¿no? Hay jueces que dicen que efectivamente
yo creo que una persona que no sea abogada no podría llenar, ¿no? Digamos, saltando ese problema que hace que ya generes un costo. Que es típica de este país, ¿no? Con... Te quitan al abogado, pero no te ponen el reemplazo, que debería ser un servicio de asesoría a las mujeres para que llenen adecuadamente su formulario. Claro, y en algunos casos, por ejemplo, lo que me contaba el personal judicial... Los letrados entienden la terminología jurídica, imagínate mujeres rurales con quinto de primaria, con suerte. Claro, personal judicial me contó que ellos a veces ayudaban a las mujeres a llenar el formato, ¿no? Digamos que ya pasan esa etapa, ¿no? Ya que en principio pagar el abogado y una serie de costos, tasas judiciales y pequeños trámites que se van pues en el día a día, ¿no? En promedio recogimos que un abogado que en estas provincias litiga cobra aprox 150 nuevos soles, ¿no? Pero estamos hablando, digamos, un precio limeño bajo, ¿no? Sin embargo, en estas zonas donde los índices de pobreza pues son bastante altos, es importante, ¿no? Y eso vamos sumando pequeñas cosas. Porque no es el único caso que tiene, ¿no? Claro. Vamos sumando entre 10 y 100 soles de movilidad, porque digamos, los promedios varían mucho en función de las provincias estudiadas. Y se va creando ya una pequeña bolsa de necesidad para tratar de afrontar directamente el proceso judicial, ¿no? Y esto se convierte directamente en una forma de limitación de acceso. Tiempo invertido en el proceso han medido, porque esa es otra. Sí, lo medimos a través de cuánto dura el proceso, digamos, ¿no? Según la ley, que es un parámetro siempre pues bien ligero, el proceso judicial de pensión por alimentos, que en realidad es poco complejo, debería durar 25 días, ¿no? Ajustamos un poco el tiempo porque estos 25 días no consideran tiempos de notificación y etcétera, etcétera, y dijimos que debería durar casi el doble, ¿no? Es un plazo razonable. 2 meses, digamos. Sin embargo, en la práctica duran entre 3 y 7 meses en función de la provincia estudiada nuevamente, ¿no? Claro, y esto se va transformando en prolongación del tiempo en el que uno tiene que ir, más trámites, mayor contacto con el abogado. Exacto. Y el estrés psicológico que se va cargando, ¿no? Además de una pensión que se va prolongando, que se va pateando para adelante, ¿no? Porque digamos, si bien a la vez también existe esta figura de la asignación anticipada, que es una pensión que me dan pues al inicio, muy pocas personas lo piden y cuando se fija pues no se fija adecuadamente, ¿no? Entonces hay varios problemas que se van quedando ahí en el camino. ¿Y cuáles son los mecanismos coercitivos para que se pague esa pensión anticipada? Tampoco. No hay, no se aplica en realidad, ¿no? ¿Sí es? No se aplica. ¿Y por qué crees tú que el Estado peruano le da tan poco valor y el Poder Judicial también tan poco peso a un derecho que es fundamental como el derecho a los alimentos? O sea, que es un derecho básico, fundamental, pero primario, porque de lo que se trata es de que te alimentes. Claro, el concepto de alimentos es mucho más amplio, que te alimentes, que te eduques, que tengas un techo, que tengas una protección del frío, que te cubras, o sea, las cosas más elementales para que un ser humano pueda sobrevivir. ¿Por qué hay este desdén, desidia, dejadez del Poder Judicial? Nosotros hicimos un foro y el señor que fue en representación de César San Martín era muy académico y no le interesaba mayormente el tema, la verdad. Pues yo no encuentro tampoco una explicación, digamos, hay cifras no oficiales y se dice que el de pensión de alimentos es el caso que tiene más casos, es lo que más existe en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, si es cuantitativamente importante, si es socialmente relevante, yo no encuentro mucho sentido, ¿no? Ahora, si viéramos desde el otro lado, lo que ha recibido en los últimos años dinero de la cooperación es, por ejemplo, la justicia comercial, ¿no? Donde pues suele haber pues grupos de presión más interesados, el TLC que empujó que esta justicia avance y está muy bien, digamos, ¿no? Ahora tengo entendido que el Poder Judicial está empezando a trabajar reforma a nivel de alimentos y familia en general, ¿no? Sería una oportunidad para empezar a focalizar algunos temas que se escapan por acá, ¿no? Es evidente, porque es decir, yo no veo la eficacia del proceso realmente, y no solamente en gente humilde y pobrísima, en gente de clase media también. Sí, sí. Tú sabes que los maridos son expertos en ocultar bienes y en ocultar ingresos. Y yo no sé por qué no se aplican los mismos criterios de la SUNAT. La SUNAT te juzga por lo que tú gastas, lo que tú consumes y la forma como vives. Porque aquí hay lavado de dinero y trafa y media en todas partes, ¿no? Entonces, sin embargo, para los alimentos tiene que llegarte la boleta de pago del empleador y el Ministerio de Trabajo, mandar tu informe, etcétera, etcétera. Y puede llegar el hombre pues en un Mercedes-Benz deportivo de $200.000 al Poder Judicial. Eso no le interesa al juez. Sí.
Digamos, hay dos temas ahí, ¿no? Uno es la ejecución de la sentencia y dos es la capacidad que el juez tiene o las partes para tratar de plantear algunas medidas coercitivas, ¿no? Sobre los temas de ejecución, a través de las encuestas a las demandantes se recogió datos bien preocupantes, ¿no? Aprox, digamos, grosso modo, porque son 4 provincias, 1/3 jamás se pagó de las pensiones, ¿no? Después de un año de sentenciadas, ¿no? Y aprox entre un 30 y un 50% se pagaron ocasionalmente, ¿no? Es decir, un 20, un 30% de personas estarían cumpliendo con la pensión, pero el 60-70% no lo hace, y en el tiempo esa tasa, además, como se ve en otros países, tiende a disminuir cada vez más. ¿Y tú conoces el REDAM? El REDAM, les informo, es un registro de deudores alimentarios morosos, en donde una mujer que le dan una sentencia, un fallo judicial de que debe pagar tanto mensual, pasan 2 meses, 3 meses, ya no recuerdo, creo que es 2 o 3 meses, etcétera, 3, tiene que ir al juez y decirle, señor, mi marido no me paga, y entonces lo que hace el juez es lo manda a inscribir en un registro, que es un registro público, donde el señor se supone que le va a dar vergüenza. Bueno, tal vez en una zona urbana funcione eso, ¿no? Donde hay internet y esto, pero en una zona rural no creo que tenga ningún efecto. Y ahí aparece su cara, su nombre y todo, entonces es un deudor moroso, público, y con esto se esperaría que pague. Pero ¿cómo has visto tú el funcionamiento del REDAM? ¿Han visto también eso? Digamos que no coge mucha carne, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? El problema con el REDAM es que finalmente es para un grupo relativamente reducido que genera un costo de transacción adicional y que no hay un incentivo muy fuerte de ver pues mi rostro, mi nombre en un sistema al cual yo no accedo, ni mis amigos ni mi familia acceden de manera seguida, ¿no? Entonces no pica, digamos, ¿no? Sí, no cumple el objetivo, digamos, que es una especie de sanción moral. Claro, no va por ahí, no va por ahí. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, del tema de la inversión de la carga de la prueba? Ya acá en el Perú hay algunos casos que tenemos, por ejemplo, el ADN, ¿no? Para la afiliación, la mujer dice, Juan Pérez es el padre de mi hijo. Y el juez le dice a Juan Pérez, hazte la prueba de ADN. Y si no te la haces, te declaro padre. O sea, la prueba ya no está en ella. Entonces le explico a la gente, tú sí sabes qué es eso, ¿no? Entonces ella espera. Se hace la prueba de ADN, no es padre, se ensartó la mujer. Si es padre, listo. No se la hace, padre. Entonces ya no es como antes, que estaba la mujer yendo a decir fírmamelo, buscando el papelito de que convivieron juntos, el testimonio, toda la prueba que tenía que armarse para el tema de la afiliación. Hay otro caso también de inversión de la carga de la prueba que me parece que es en el despido nulo. En el caso del despido nulo de una mujer embarazada, en donde la mujer dice, me despidieron por estar embarazada. Y es la empresa la que tiene que demostrar que no es cierto. ¿Por qué no se hace lo mismo con los alimentos? Yo presento mi juicio de alimentos, mi demanda, y digo, mi marido gana 10.000 soles mensuales. Traslado. Demuestre pues que no gana eso. Ahora, digamos, yo siempre hago la separación entre el derecho en la práctica y el derecho en las normas, digamos, ¿no? Pero lo del ADN ha funcionado muy bien, ¿no? Sí. Y a lo que voy es que los jueces en cierta manera hacen eso. ¿Por qué en cierta manera? Porque la información que pasa a cada una de las partes no suele estar muy bien sustentada en algunos casos, ¿no? Suelen ser declaraciones medios débiles, documentos que no te lo prueban totalmente. Entonces los jueces, como muchos me dicen, tenemos que trabajar con lo que hay, ¿no? Claro. Y lo que hay a veces implica trabajar con más pruebas de un lado, trabajar con más pruebas del otro, ¿no? Digamos, más que una cuestión de carga de la prueba, yo iría a cuáles son los mecanismos que tienen los jueces y que usan efectivamente para fijar las pensiones, ¿no? Y a través de eso, digamos, entramos a un tema bien, digamos, es el sentido común. Porque la boleta de pago, no creo que sea porque solamente ¿qué porcentaje? Mira, en el sector privado más o menos el 12% está en planillas. Y en el sector público el 8%. Digamos, tenemos un 20, 23, 25%. De todos los ciudadanos que trabajan en este país, 25% tienes tú, mujer de ellos, como acreditar que perciben determinados ingresos por su planilla. Pero el 75% restante, ñaca, incluyendo empresarios. Sí, exacto. Entonces, ¿el mecanismo privilegiado es cuál? La boleta. Por el lado de las personas que trabajan formalmente o que tienen pues algún tipo de documento que sustenta, es la boleta.
¿no? Y por el lado de la mujer lo que hace es pasar algunos recibos o algunos gastos que ella ha tenido y que en realidad no suelen sistematizarse pues de manera constante, ¿no? Entonces también hay a veces un desequilibrio. Y lo que suele pasar en muchos casos es que suele haber una especie de constancia que emite el empleador diciendo fulanito de tal gana tantos soles y trabaja en mi empresa desde tanto a tanto, digamos. Pero detrás de eso no hay un documento mucho más firme y fuerte y sólido que permita al juez decir efectivamente esto es lo que gana esta persona, ¿no? Y ahí hay un dilema en algunos jueces porque algunos me decían yo podría pedir informe a la SUNAT, pero eso va a demorar unos 3 o 4 meses más el proceso. Y no es que yo lo demore, sino que digamos es el trámite regular, ¿no? Entre comillas regular, ¿no? Entonces yo prefiero trabajar con lo que ya tengo, ¿no? Y lo que ya tengo son documentos que yo sé que pueden tener ciertas deficiencias, pero me permiten por lo menos... Bueno, pero 3 o 4 meses le pone pues su provisional y después ya con base a la SUNAT pone, ¿no? Sí. Porque ahora, es vergonzoso lo que tú dices de 5 soles en rural, hay pensiones en zonas urbanas que son ridículas también, ¿no? Sí. Donde nosotros hemos trabajado, la pensión promedio estaba alrededor de los 200 soles, ¿no? En estas zonas. En estas zonas, en Cajamarca y Apurímac. Y finalmente es una negociación, ¿no es cierto? Entonces se suele pedir alrededor de 500, igual hablando en términos de promedio, y se le suele dar aprox 200, ¿no? Y en casi todos los casos es como una negociación, un pliego de reclamos, así. Sí. Es una estrategia finalmente, ¿no? O sea, cada parte juega yo tengo más o yo tengo menos para tratar de llegar al punto medio, ¿no? Y llegar al punto medio es sumamente difícil, ¿no? Porque puedes perjudicar a cualquiera de las dos partes. Claro, ahora por otro lado, pues tampoco, si no hay bienes, ¿qué le quitas al individuo? Ponte que el juez establezca una pensión. No tiene dónde cobrarla, no hay un registro de ingresos, no hay una empresa que le pague, no tiene automóvil, no tiene una casa. ¿Qué porcentaje de la propiedad está formalizado también acá? ¿Cómo se cobra? En algunos casos es imposible, ¿no? O sea, nosotros hemos conversado una vez con una vocal y me dijo, mira, verdaderamente hay muchos casos, sobre todo estas zonas en las que estás estudiando, donde no se puede hacer nada, ¿no? Persona en la informalidad, sin trabajo fijo, agricultor, trabajos eventuales, no hay ninguna forma. Entonces se convierte más que nada en un castigo social que ni siquiera tiene mucho peso para el demandado. No, pues no tiene. ¿Y el caso de la violación sexual? Ahí la entrada fue... Ahí lo que se demanda específicamente, ¿qué es? Que se le meta preso al agresor. Es una demanda típica de violación sexual, digamos, ¿no? Y la entrada era ver, bajo la misma premisa, cuánto le cuesta la justicia a las mujeres. Obviamente acá el tema, la importancia no era el de cuánto me cuesta el abogado, porque hay la posibilidad que la parte que no se constituya como parte civil y que vaya sin abogado, digamos, y ahí pagan más rápido, porque el miedo a la cana es peor. Sí. Cierto. Ahora, las reparaciones civiles salieron bastante bajas, ¿eh? No pasan de 500 soles, 400 soles, ¿no? Lo que ya dice mucho sobre la valoración social que uno le puede dar a este tipo de delitos, ¿no? Y alrededor de esto se va tejiendo una serie de costos no económicos, cualitativos, costos de transacción, o como quiera llamársele, que aparecen y que terminan jugando con la imagen de la mujer, ¿no? Por ejemplo, a lo largo del proceso judicial identificamos 7 puntos de revictimización de la mujer que van desde la presentación de la demanda y el maltrato, las reiteraciones de las declaraciones, la inclusión dentro de las declaraciones de preguntas sexistas o con carga sexista, entre algunas otras cosas que terminan pues generando una carga de culpabilidad. Como la conducta de la víctima, que si eres medio casquivana, ¿no? Sí, entonces exacto. Como que te la has buscado. Exacto. Hay una cierta lógica en algunos actores, por supuesto no en todos, de justificación y de facilitación de la violación sexual. Entonces lo que vimos, por ejemplo, lo que vimos y con cifras fue que hay distintos tipos de forma de viabilizar este pensamiento, digamos, ¿no? Y jugando con cifras así promedio, aproximadamente en un 30% de los casos se le pregunta a la mujer sobre qué ropa tuvo o qué tipo de reacción tuvo durante. Si se defendió, no si se defendió, no se se defendió. Y en menos casos, en etapa policial, vimos que el policía le preguntaba a la mujer si es que existía la posibilidad de perdón o de matrimonio. Esa figura ya no existe. Están locos los policías. Aunque cuando existiera, digamos, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces pierde todo el peso de inocencia y el peso de denuncia penal y social que puede representar este tipo de casos, ¿no? Qué barbaridad. Güey. Ahora, y cuando pasamos a lo más rural, digamos, de la violencia sexual, nos topamos con cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo,
hay esta figura a veces mal entendida y estereotipada de que el campesino, por ser campesino a secas, digamos, es una persona que no comprende la realidad, ¿no? Y en el derecho efectivamente hay una figura que es la del error de comprensión, error de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? Que bajo ciertos supuestos muy excepcionales dice que efectivamente puede haber algunas personas que no tienen la capacidad de comprender que sus actos son delitos. Ya, hasta ahí estamos claros. Sin embargo, lo que encontramos fue que hay ciertos jueces que utilizan esta vía y equiparan el error de comprensión culturalmente condicionado a la figura del campesino pobre. Es decir, no soy urbano, simplemente soy campesino, vivo en el campo. Quechohablante, entonces yo juez presumo que tú no entiendes que estás cometiendo un delito y por lo tanto te exculpo. Exacto. O sea, hay una tendencia ahí o atenuantes. Atenuantes, exacto. Es que ahí hay una complicidad de género. Sí. Es un agravio, es una agresión tan frecuente que hay complicidad de género. Nosotros hemos visto el caso, por ejemplo, de las mujeres violentadas sexualmente, que no tienen confianza en la justicia de su comunidad ni en la otra justicia, como le llaman a la justicia oficial. Y en una vez que yo les pregunté sobre la justicia por mano propia, ¿qué opinaban? En un grupo de mujeres y hombres, los hombres dijeron que no, que la justicia por mano propia era un peligro, que siempre había que confiar en la autoridad, etcétera, etcétera. Y sin embargo las mujeres, me sorprendió mucho, dijeron que preferían la justicia por mano propia. Y les dije, ¿por qué? Bueno, me dijo, porque los hombres, los que administran justicia son hombres y no nos hacen caso y no nos hacen justicia, ni en la comunidad ni afuera. Entonces tomamos justicia por nuestra mano. Como ha habido hoy día un caso, me parece, de una mujer que ha cercenado al marido o al novio que le fue infiel, justicia por su mano. Porque cuando falla la justicia, a eso recurre la gente, lamentablemente. Y no hay justicia en los casos de violación sexual. Sí. Y la policía, que es, en mi opinión, de los agentes, digamos, involucrados en el proceso de administración de justicia, uno de los más preparados, de los mejor preparados, porque han leído, tienen sus pautas. Pero les piden pues el informe médico legista para ver si se defendió. Y entonces si se defendió tiene que estar golpeada y tiene que tener moretones. Y si no tiene moretones es porque no se defendió, y si no se defendió es porque le gustó. O sea, lo que tú estás diciendo. Sí, efectivamente. Cito cada vez que puedo la declaración de un policía, que entiendo que además no es reflejo de toda la policía, que dijo algo como lo siguiente, ¿no? El hombre es bruto y la mujer la controla, ¿no? La mujer es como el algodón de mi gorra, yo le puedo meter una aguja y regresa a su forma, ¿no? Y esta persona recibe los casos de violencia sexual, de violencia contra la mujer en general en una comisaría de Cajamarca, ¿no? Claro, yo recibí y lo fui a entrevistar por esto y por supuesto salí un poco chocado, ¿no? Entonces, para poner también un poco el otro lado y dar cierto equilibrio, porque la justicia a veces sí funciona, encontré algo bien particular en realidad que no está en la investigación porque es un hallazgo, digamos, menor que necesita ser sustentado, ¿no? Y Abraham Siles hizo esta investigación hace varios años sobre que los jueces, no hay una valoración adecuada sobre la manifestación o el dicho de la gravedad, ¿no? Exacto. Entonces, cuando pasa el tiempo para que la violencia física sea considerada como de floración antigua, de mayor a 10 días, pues los jueces como que se alejan y dicen no, ¿no? Y lo que encontré en varios casos es que a pesar de que había defloración antigua, con la manifestación de la gravedad, los jueces decían si hubo violación sexual, ¿no? O sea, digamos, podemos decir que hay... O sea, no necesita ser virgen para decir que hubo violación sexual, claro, en algunos casos, ¿no? O sea, digamos, hay dos bloques de jueces, no es una justicia homogénea mala, sino que hay unos que efectivamente sí van para él. Claro, lo que estamos juzgando es más bien todo el sistema, ¿no? Que el sistema estamos entendiendo por normas, valores, pautas de comportamiento, estereotipos, todo lo que juega, todo lo que entra en juego para finalmente llegar a una resolución. Bueno, ¿y qué han planteado, a ver, para terminar aquí, como posibles mejoras al aparato de administración de justicia? Bueno, por el tema de violencia sexual en realidad estamos con un nuevo código, pero la idea es que si bien puede haber mejoras de forma y proceso, en realidad es un tema cultural, ¿no? O sea, no es que el nuevo código procesal vaya a eliminar cierto tipo de problemas, los puede pues limar, pero finalmente hay que trabajar a fondo con cómo los actores se reflejan y ven a las otras personas y cómo absorben las representaciones sociales del hombre y de la mujer. Y un tema de educación, ¿no? Un tema estructural, ¿no? Sí, el problema es que cuando vamos a ese tema, pues decimos hay que cambiar la educación y no, claro, vamos para a hacer 20 nada, años, ¿no? o sea, Claro. no todo, claro. O sea, sí. O sea,
yo soy más de la idea de generar controles en etapas más precisas, más concretas, y tratar de generar incentivos positivos y negativos para que los jueces, pues, mejor evaluados, mejor controlados, se sientan, pues, que necesitan hacer un mejor trabajo, ¿no? Claro. Un expediente específico en el que uno lo leía y era clarísimo que en algún momento el inculpado sobornó a alguien, y porque se cambia la declaración, y de pasar de decir que había golpeado, maltratado, violado, pasa a en una siguiente resolución se dice que era inocente, y después el inculpado, pues, se pierde. Claro. ¿No? Entonces, claro, hay muchas cosas que corregir. Por el lado de pensión de alimentos, lo que hay que hacer en realidad es tratar de generar una mayor capacidad de las de MUNAS-1 como un primer filtro. Centros de conciliación, más y centros de conciliación, pero que funcione, porque si no, el problema va a ser que después todas esas actas van a ir a Poder Judicial y todo empeora, ¿no? Y dos, a nivel de los jueces hay que generar unas mejores y mayores metodologías para fijar las pensiones, con lo que se tiene y con lo que no se tiene de información. Así es, con lo que se ve y no solo con lo que se tiene. Sí. Bueno, muchas gracias, Wilson. Regresamos ahorita con nuestra sección de Ricunacuspa, que va a estar interesante, sobre cine, ¿no? Cine quechua. Hemos visto también que hay, por ejemplo, hay una revista que se llama Ñocanchis, ¿no? Una especie de ola en quechua cusqueña, de lo más interesante. Y ahora vamos a ver qué cine es lo que se está haciendo en quechua. Bueno, regresamos. Chao, nos vemos. Ya, muy bien, muchas gracias. Kamachiki, Mitan Tukukun, Alcabala Tukukun, Obraquekunan Hoyun. Aucay Pata significa en idioma quechua Plaza de la Victoria. Es el centro del Cusco, antigua capital de los incas. Para el hombre andino, es también el centro del universo. El 18 de mayo de 1781, aquí fueron imágenes de la película, la histórica película Tupac Amaru, que justamente con quienes lo hicieron. Estamos aquí para conversar en Ricunacuspa. Estamos con el señor Federico García Hurtado y con Pilar Roca. Buenas tardes, bienvenida y bienvenido. Es un honor para nosotros poder conversar con ustedes porque han marcado, Federico, ¿no? Ha marcado todo un derrotero de lo que es la cinematografía en nuestro país, vinculado a lo que es el mundo andino, ¿no? Desde la visión indígena. Bueno, está Tupac Amaru como una de las películas más emblemáticas, pero están otras varias películas. Nos comentaban que tienen 14 largometrajes realizados, ¿no? De ficción. Entonces, claro. Bueno, entre las películas más vinculadas a lo que es el mundo andino está Tupac Amaru, conversábamos de Laulico, ¿no? Esta película que nos contarán brevemente de un poquito de la trama. Está también Junturhuachana, está el caso Guayanay, ¿no? Que justamente hemos tenido oportunidad de ver algunas de estas películas en el ciclo de cine indígena que se ha llevado a cabo, que el grupo parlamentario indígena ha desarrollado en días atrás en el marco del Día de los Pueblos Indígenas. Cuéntenos, Federico, cómo va, en qué está ahora, mirando hacia atrás de toda esta producción, vasta producción que en primer lugar, muchas gracias por la posibilidad de conversar de estos temas que para nosotros son entrañables absolutamente, ¿no? Barra de mujeres. Así es. También podría ser barra de varones, ¿no es cierto? También. Casi usualmente los varones están en la barra. Y yo soy totalmente feminista. Qué bueno. Claro que sí. Es una condición del mundo andino, es eso, ¿no? Que en el mundo andino no existe pues ese tipo de manifestaciones de discriminación contra los varones, contra las mujeres. No existe. Bueno, volvamos al cine. Sí, hemos hecho una serie de películas todas dirigidas justamente, orientadas para la recuperación del ideario y de la cosmovisión andina. Es así.
Eso es lo que hemos hecho. Asuntos centrales, como ha sido, por ejemplo, el tema de las tierras, ¿no? El tema en el caso Guayanay, por ejemplo, Así es. ¿no? Claro. En Cunturhuachana también. Sí. En la época, pues, justamente donde habían las invasiones de tierras, ¿no? Así es, Entonces, donde yo participé directamente, ¿no? Como actor prácticamente. Sí, yo tenía, no como actor. Antes de eso, cuando ni siquiera pensaba dedicarme al arte, ¿no? No, fundamentalmente participé, ¿no? En el movimiento de recuperación de las tierras antes de la reforma agraria, ¿no? En la vida real, ¿no? En la vida real, yo tenía 20 años, tal vez menos. Entonces, evidentemente, ahí conocí a varios de estos personajes, ¿no? que para nosotros eran entrañables, ¿no? Como Saturnino Huilca, por ejemplo, ¿no? Y Aparicio Macías, ¿no? Que era un viejecito, ¿no? Con el cual también hicimos una película, justamente con Cunturhuachana, ¿no? Donde nacen los cóndores, ¿no? Que es una recuperación, una recreación de lo que ocurrió en la vida real, ¿no? Sí, pues sí. Claro, exactamente. Es parte de la historia, ¿no? Con una particularidad, ¿no? Aparte de Luis Álvarez, que era el gamonal, ¿no? El terrateniente, ¿no? El resto eran los comuneros, los indios. Entonces no tenemos actores secundarios, todos eran actores profesionales, pero muy pocos, ¿no? Y el resto era la comunidad. Entonces, evidentemente, tuvo mucho éxito esa película, porque ganamos el Premio Internacional de la Crítica en Moscú, que era uno de los grandes premios de esa época, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso, se nos dio la posibilidad de hacer cine, ya de una manera más profesional. Más sostenida. Y luego vendrían las otras películas y está Tupac Amaru, por ejemplo. Tupac Amaru, dentro de eso, claro, sí. 84, ¿no? ¿cierto? En el año 84. Tupac Amaru. Sí, que es una de las más emblemáticas, Sí, ¿no? sí. Tenía mucha suerte. Claro, y el Laulico es una película también que está, que se ha filmado en un distrito, ¿no? De Cotabambas, sí. En Akira. Akira Mamara. Akira Mamara. Y Fuerabamba, ¿no? Fuerabamba, claro, pues Fuerabamba, sí, claro. Sí, Chompepoques. Chompepoques. Sí. También con personajes también de la vida real, Los actores son los mismos comuneros. Así es. Con excepción de algunos protagonistas, ¿no? Que por fuerza tenían que ser profesionales. Seguramente. Pero el resto, ¿no? Y mirando, nosotros con unas compañeras hemos ido a ver estas películas, como le decía, ¿no? Hemos tenido oportunidad de volver a mirar las películas y vemos que muchas de las situaciones que se presentan en las películas, sobre todo en el tema de acceso a la justicia, ¿no? En el tema de atención en lo que son servicios para los pueblos, las comunidades, como que no hemos avanzado mucho. Sí, pues, es así. ¿Qué dirían sobre eso, no? O sea, sí. Es tantos años que han pasado, o sea, el Estado se ha recuperado, increíble. Ha dado la vuelta de página, nunca se realizó. Evidentemente, ¿no? La época de las invasiones, la reforma agraria ahora es una cosa que la gente ni siquiera sabe que ocurrió. Sí, pues. Entonces realmente, felizmente, el cine tiene la virtud de recuperar la memoria. Exacto. Ese es el gran estímulo de la cinematografía para que evidentemente la memoria del pueblo no desaparezca, ¿no? Entonces el audiovisual es importantísimo para eso. Fundamental, ¿no? Y para llamar la atención, ¿no? De todavía cómo hay estas comunidades están desatendidas, ¿no? Así es, por el claro, Estado en lo que es totalmente, garantizar servicios básicos, atención del Estado. Claro, ¿no? así es. Entonces uno dice no puede ser por un lado el crecimiento y las cifras del crecimiento, pero por otro que son tenemos totalmente optimistas, ¿no? Sí, tenemos esta realidad que pues. pese a los tantos años transcurridos vemos que hay mucho que desarrollar todavía, ¿no? Y desde la experiencia de Pilar, que nos puede contar, ella es la productora, en toda esta aventura, ¿no? Sí, Vanessa, mire, en primer lugar, gracias por invitarnos. Sí, yo creo que visto a los años, ¿no? Porque cuando uno hace las cosas a veces no se da cuenta mucho, pero cuando los años pasan, ya uno con la madurez de los años, con el tiempo, yo no entendía, cuando yo tendría pues 20 y tantos, que era la época que hacíamos muchas de estas películas, ¿no? No entendía por qué cada película acababa con la prisión de Fico. O sea, no comprendía por qué lo ponían preso, ¿no?
¿Por qué las películas eran negadas? Había la censura y no nos permitían pasar la película, pero nosotros la pasábamos. Entonces siempre tenía orden de captura, siempre tenía orden de prisión. Y no entendía, o si no, las películas, cuando después de una gran lucha logramos mayores de 18, ¿no? Hoy día, con lo que te dan los años, ¿no? Y la distancia, claro, me doy cuenta, estábamos retratando un país que no se quería ver. Estábamos sacando a la pantalla cosas que ocurrían en este país y que oficialmente no existían. Entonces éramos pues subversivos, como posiblemente, con otro nivel por supuesto, lo fueron en su época pues Tupac Amaru, Tupac es Tupac, ¿no? Por supuesto, nosotros más chiquititos, ¿no? Pero fue Tupac, Micaela y tal vez Bolívar y tal vez San Martín, gente que denunciaba las atrocidades que el sistema producía. Nosotros comenzamos eso, porque es cierto, Guayanay la filmamos en la comunidad. Para que tengas una idea, cuando fuimos a la comunidad no había caminos, pues no había agua, no había desagüe, no había luz. La profesora entraba un martes y el jueves ya se estaba yendo, ¿no? Los niños de todas las edades iban a una sola clase. No había comida, comíamos papa en la noche, papa en la mañana y papa en el desayuno. Le llamábamos el sígueme, sígueme, porque no había otra cosa. Visitantes, ¿no? Claro, no había otra cosa que comer. Entonces, esta gente no tenía comida, no tenía dinero, no tenía salud. Nosotros fungíamos de médico. Yo a veces decía, ay, ¿y si los matamos? ¿Qué haremos? ¿No? Porque nos traían a su gente que estaba enfermo, porque estaba muy lejos donde había un médico. Y ellos pensaban que nosotros podríamos tal vez ayudarlos. A algunos los ayudamos, pero a otros no, pues ya no había nada que hacer. Entonces, si nosotros fuimos, en realidad, por primera vez la luz eléctrica la tuvieron con nosotros. Porque llevamos un grupo electrógeno. Se movieron una serie de otros. Sí, se movieron muchas cosas. Y claro, retratamos lo que ocurría. Y eso nos gustaba, pues. Esa es la verdad. Y por eso era la razón de la presión de Fico, pues. Las persecuciones, porque a veces tenía que andar huido, ¿no? 2 años estuve perseguido. Por hacer cine, imagínense. Y por mostrar lo que era. Claro, el cine, ese tipo de por cine. Por Tupac Amaru, y yo fui a Seguridad del Estado. También. Sí, me acusaron de terruca. Era terruca porque hice Tupac Amaru. Y entonces yo fui varias veces allá en la Avenida España, que daban en ese entonces, no sé qué ahora. Ahí a unos cuartitos me llevaban, ¿no?, a interrogarme. Y yo no entendía por qué me interrogan. Yo, pero qué cosa tiene de malo hacer una película. Entonces era película tras película. Era así increíble. Éramos personas muy incómodas, ¿no? Sí, pues. Y ahora tenemos un nuevo cine indígena. ¿Cómo ven ustedes las nuevas producciones? ¿Cómo la catalogan? Somos tercos. Tratamos de hacer otro tipo de... El mismo tema, ¿no? Somos monotemáticos en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos unos 2 proyectos que ojalá que se puedan realizar, ¿no? Pero el proyecto tiene que realizarse en Ica. Es una especie de Tupac Amaru negro. Era un hombre que se llamaba bueno, era un bandolero, Matías Cotito, era un negro, ¿no? Pero era un bandolero, guitarrero, es decir, un juglar, ¿no? Pero este señor era bandido. Entonces realmente la trama termina cuando él se convierte no solamente en un revolucionario, un libertador. Esa es la temática, ¿no? ¿Están en esa? Estamos en eso. Sí. Mira, proyectos tenemos varios. Ahora, en cuanto a tu pregunta, si existe un cine indígena, yo te diría lo siguiente. Primero, la mentalidad andina, vamos a llamar andina, ¿no? Es una mentalidad colectivista y no individualista. Después trabajamos el cine andino, ¿no? Varios, no solo fue Fico. De otra manera, Lucho Figueroa también trabajó el cine andino, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que ahora esta mentalidad individualista, que es tributaria de Europa, no hace un cine andino, hace un cine imitación Europa. Y aquellas personas, que son muy pocas, ¿no?, que dice que hace un cine andino, yo creo que es una visión de clase que menosprecia lo andino, que menosprecia lo nuestro, y que entonces se burla y satiriza y cuenta historias que no son ciertas sobre el Ande. Lamentablemente las autoridades peruanas coinciden con ese pensamiento,
Pero yo quisiera saber si en realidad el Perú coincide. Pienso que no. Y lo pienso, lo puedo demostrar porque cuando una película se puso, comenzó con 90.000 espectadores debido a una gran publicidad, pero a la segunda semana tuvo 60 y a la tercera tuvo 30. ¿Qué significa en términos cinematográficos? Que esa película no gustó. Entonces la gente la fue abandonando, la gente fue por la gran, ¿no?, publicidad, claro, que se hizo. Entonces pienso que este nuevo cine es un cine desde un punto de vista de una mirada de clase, ¿no?, de una clase social que no es capaz de entendernos, ¿no? Claro, quizás son otras perspectivas desde donde se mira, o también ya combinado con la recreación, como señalas, más con elementos del cine europeo, ¿no? Pienso que sí, y que se nos, claro, se nos exhibe a nosotros afuera como los exóticos, ¿no? No quiero seguir diciendo cosas, claro, pero claro, hay cosas muy duras, ¿no? Como somos raros. Claro, somos las, claro, mujeres, nos metemos papas a la vagina. ¿Y qué mujer se mete papas a la vagina? Y enseguida corta las raíces. Somos rarísimos, ¿no? Somos realmente... ¿no? Sí, pues, pero eso no es simbólico, eso no es simbólico, eso es la forma como se nos ve. Pero la gente lo entiende de otra manera, pues. La gente que no es tan sofisticada se dan cuenta de lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué razón esa película duró solamente 3 semanas? No, yo creo que esa película realmente habría que está muy bien hecha esa película, evidentemente. Desde el punto de vista técnico, la parte ideológica, la parte ideológica es lo que yo sí estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Entonces, todavía hay muchos temas que trabajar, claro, ¿no? Que sí, hay por que supuesto, hay llamar la temas. Atención sobre porque es una forma, como señala, claro, Federico, de decir aquí todavía hay problemas, acá y claro, no hay una sola visión, una sola forma de ver el mundo, claro, de ver cómo se puede. No puede haber una sola visión, porque eso corresponde a cada cultura, ¿no? Así es. Pero sí hay que respetar las culturas. También de la producción que ustedes han hecho. Claro, ¿no? Pero hay que respetar las culturas. Y el idioma, ahí viene el idioma. Tiene que ver, es muy importantísimo. Hecho, ¿no? La recuperación del idioma. Claro. El idioma, que es un idioma básicamente oral, entonces claro, es una forma de cómo perdura no estas producciones, ¿no? Bueno, ese es otro tema. En algún momento nos inviten, entonces le vamos a decir esta cosa. Pero también hay otra cosa que estamos haciendo. No solamente nos hemos quedado en la línea del cine. También hemos trabajado libros, hemos escrito un ensayo que se llama Pachacútec, una aproximación a la cosmovisión andina, que lo que trata y habla es sobre la cosmovisión. Es una tesis que planteamos sobre cuál es la cosmovisión andina, cuál es el origen del mundo. O sea, no es el Inca Pachacútec, sino es la cosmovisión andina, el origen del mundo. Es otra cosa. ¿No? Claro. El origen del mundo, la concepción filosófica del ser andino, ¿no? Entonces es lo que tratamos de hacer, una aproximación a estas mentalidades, ¿no? Y a estas mentalidades andinas. Esa publicación está en las librerías. Ya está en la tercera edición. En la tercera edición. Yo he traído esta que es la Yataki, que también tiene que ver. Esto ya es la canción por los muertos, que está dentro de la cosmovisión andina, ¿no? Ya, claro. También esta publicación, muchas gracias. Y para conseguir ubicar las películas que ya son parte de la historia, de toda la producción, cómo pueden hacer las personas. Un cherry comercial. Claro que sí. Bueno, me pueden llamar Pilar Roca al 9960-74210. Muy bien. Yo las tengo y podemos conversar sobre eso. Sí, porque es muy importante para pasarlas en las comunidades con las que trabajamos también, para que se reconozcan también en esas producciones. Seguro que habrá gente que era muy chiquitita cuando que está ahí. O sus padres les han contado. Participado en esas producciones. Sí, porque cuando estuvimos en Fuerabamba vivíamos ahí, ¿no? Y bueno, ¿no? Hicimos bastante amistad con la gente, ¿no? Seguro, sí. Bueno, muchas gracias, Federico, muchas gracias, Pilar, por su presencia ahora en nuestro Ricunacuspa. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que todavía tienen tiempo de enviarnos sus trabajos para el concurso de cortometrajes sobre diversidad cultural y derechos de las mujeres hasta el 13 de septiembre, que ya se cierra la fecha, y pues escribirnos a nuestra página web, a nuestras direcciones con sus comentarios, sus sugerencias, y nos vemos a la próxima semana. Muchas gracias. Tupanasca. Tupananchica.